Yajapá es presentado por Copacobo, Petropar, Ñanembae, Arco Iris y auspiciado por Florería Los Claveles. Yajapá ha sido declarado Programa de Interés Turístico por la Senatur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Mili Brites hoy y les doy la bienvenida a otro capítulo de Yajapá. Nuestra Señora de la Asunción, nuestra hermosísima ciudad, tiene escondidito acá un rincón que guarda uno de los tesoros más importantes de nuestro país. Porque acá se respira mucha historia, acá está parte de la historia de la República del Paraguay. Al ladito, acá de la Catedral de la ciudad de Asunción, está el Museo Juan Sinforiano Bogarín. ¿Quieren saber de qué les estoy hablando? Quédense con nosotros porque vamos a ingresar y vamos a mostrarles verdaderos tesoros históricos del Paraguay. Bienvenidos. Y ya ingresamos y está con nosotros el director del museo, el padre Hugo Fernández. ¿Y cómo estás? Buen día. Buen día, Mili, buen día a todos también y un saludo cordial a todos los que nos están acompañando en esta visita tan importante hoy en el Museo Bogarín. Muchísimas gracias por recibirnos. Ya estás mejor, padre, porque te agarró el mosquito, ¿verdad? Ahí estuvimos un poco convalecientes, pero con la gracia de Dios y el cuidado de mucha gente linda, ya estamos bien. Amén, querido padre. A ver, Museo Juan Sinforiano Bogarín, qué linda es esta casa. Al costadito de la catedral estamos, ¿verdad? Al costado de la catedral, en el histórico callejón Comuneros, se yergue una de las casas más antiguas de Asunción, que es el Museo Juan Sinforiano Bogarín. Esta casa de estilo colonial y de origen colonial, construida a finales de 1700, era la casa de la familia de los Yegros. Así que esta casa con mucha historia alberga también uno de los acervos más importantes de toda la historia del Paraguay. Antes de hablar de esta hermosa casa colonial, ¿quién fue Monseñor Bogarín? Monseñor Juan Sinforiano Bogarín fue el primer arzobispo que tuvo el Paraguay. Fue obispo del Paraguay desde 1895 hasta 1949, 54 años gobernó la Iglesia paraguaya y es considerado el reconstructor moral del Paraguay porque le ocupó a él trabajar por la reconstrucción del Paraguay después de la terrible guerra de la Triple Alianza. Bueno, súper importante la figura del Monseñor, súper importante este museo, porque rápidamente decime, ¿qué vamos a ver hoy acá en Yajapá? ¿Qué tiene este museo? Vamos a conocer una de las casas más antiguas del Paraguay, la antigua cárcel de la época del doctor Francia, el lugar donde se suicidó Pedro Juan Caballero, y vamos a conocer el acervo histórico del museo, el museo más antiguo del Paraguay en vigencia, arte, historia y fe. ¡Qué lindo! Tenemos acá entonces tesoros jesuíticos, franciscanos y demás, y sorpresas. Y sorpresas, muchas sorpresas más. Padre, esta casa parecería que no está en Asunción. Y esta es una típica construcción española que se usaba mucho en el Paraguay en la época colonial. Esta casa se llama de estilo romano, ad pluvium, está construida como para la lluvia, con el corredor Ogapú, que es diferente al corredor Yeré. En las antiguas casas que estaban sobre las avenidas principales tenían un corredor Yeré para que la gente de la calle pueda utilizar esos corredores. Sin embargo, esta casa tiene un corredor Jiepú con un jardín interior y en donde también se acumulaba el agua de lluvia para utilizarlo en muchos quehaceres también, ¿verdad? Es una de las últimas casas de este estilo en el Paraguay mismo, ¿verdad? Y me dijiste que pertenecía a una de las familias más renombradas de nuestro país. Cuenta la historia que esta casa perteneció a la familia de los Yegros
En esta casa vivió el prócer Fulgencio Yegros, luego durante el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia en 1820, se descubre una conspiración contra el doctor Francia y el doctor Francia manda a apresar a la mayoría de los varones de Asunción, entre ellos a nuestros próceres también, y como la cárcel pública estaba abarrotada, el doctor Francia manda a que en la casa de los Yegros sean trasladados los presos, sobre todo quienes actuaron en la independencia del Paraguay. En esta casa fueron presos la mayoría de los próceres de nuestra independencia. ¿Pero que les expropió la casa? Sí, eran confiscadas todas las casas, todas las pertenencias de los complicados en aquella conspiración por orden del doctor Francia. Bueno, acá estamos ya en el patio central, entonces, ¿verdad? Había un pozo también acá. El pozo, llamado también impluvium, era el lugar, el aljibe en donde se acumulaba el agua de lluvia para utilizarlo después, ya sea en el riego de las plantas o en el baño o en la cocina también. Ah, esa era la diferencia. Yo pensé que había pozo así como el pozo normal. Acá se acumulaba agua de lluvia. Así mismo, el aljibe era para acumular el agua de la lluvia. Estos árboles también, ¿verdad? Que dan sombra y sopla un lindísimo viento. Y estos árboles añejos, en realidad, si bien no son de la época colonial, igual son especies nativas del Paraguay. Tenemos el tallí puntá, el tallí rosado también, y otros tipos de plantas también muy nativas del Paraguay adornando este jardín colonial. Me imagino lo que debe ser cuando están florecidas entonces esas hermosísimas flores, ¿verdad? Del tallí. Esto debe ser como una alfombra. Totalmente, te invito y les invito a todos en agosto para que vengan a disfrutar el jardín rosado del Museo Juan Sinforiano Bogarín. Bueno, a ver, antes, porque demasiado quiero irme ya donde estuvo Pedro Juan Caballero, donde tomó la decisión de sacarse la vida y aquello que con su sangre escribió, todo eso me vas a mostrar enseguidita, ¿verdad? Lo vamos a conocer y también vamos a hablar sobre ese episodio tan triste, tan trágico de la historia del Paraguay. Pero mientras tanto, tenemos acá algunas cosas que me llaman mucho la atención. Estas piras, por ejemplo, Padre querido, ¿a qué corresponden? Esta es una pila bautismal de la antigua iglesia catedral de Asunción. Tiene dos compartimentos. Aquí tenemos agua de lluvia que llovió en esta noche, pero ya lo vamos a desaguar por el tema de los mosquitos, ¿verdad? Tiene dos compartimentos porque en una antiguamente el sacerdote bendecía el agua en Pascua y en el otro, que tiene un agujerito, era el lugar en donde se usaba para bautizar a los niños y también... Acá está el agujero. También a los neófitos, ¿verdad? A los indígenas también. Es de piedra arenisca tallada completamente a mano de la época colonial. ¿Y esto que está acá al lado, que esta estatua, no sé? Imagen. En el museo tenemos algunas esculturas en cemento hecho por el padre Adorno a principios del año 1900 para la antigua iglesia de Caacupé. Este ángel estaba en la antigua iglesia de Caacupé atajando una especie de bandeja para limosna, al igual que unos leones que tenemos también en el jardín que eran de la antigua iglesia de Caacupé. Este angelito no va a perder la cabeza, ¿verdad? Porque ya estoy preocupado. Desde que llegué estoy mirando y me dice, padre, no se va a pico caer su cabeza. Bueno, por lo menos para no arriesgarnos no tenemos que nomás tocar. Bueno, pues vamos a pegar, no sé, yo con la gotita ya quiero pegar todo eso. Y acá tenía la bandeja, perdió la mano y perdió la bandeja también. Y la bandeja de las limosnas seguramente quedó por allí. Pero más allá tenemos otras cosas. Vení, padre, contame por favor, ¿a qué corresponde esto? Esto es una pila bautismal de la antigua iglesia jesuítica de Santa María de Fe. En ella utilizaban también los jesuitas para bautizar sobre todo a los indígenas guaraníes. ¿Dónde quedaba la iglesia de Santa María? Santa María, la iglesia de Santa María se encuentra actualmente en el departamento de Misiones, ¿verdad? Entre San Ignacio Guazú y San Juan Bautista. Allí está asentada la antigua iglesia de Santa María de Fe. Bueno, la casa en sí, ¿el museo cuándo se habilitó, padre? El museo en sí, Monseñor Bogarín, su museo, su colección lo inauguró en 1863
pero en el obispado. Sus objetos lo exhibían en el obispado y esta casa como tal funciona como museo desde 1981, en donde Monseñor Blujaki decide restaurar esta casa ante el inminente peligro de convertirse esta antigua casa en un estacionamiento de la Universidad Católica, que era algo muy común en la década de los 60-70 en Asunción, que se demolían las casas antiguas para convertirlo en estacionamiento. Esta casa se salvó, gracias a Dios y gracias también a una comisión conformada por Monseñor Blujaki, y es así que conservamos todavía este pedazo de reliquia histórica del Paraguay. Menos mal se le ocurrió a esa comisión y a ese monseñor, ¿verdad? Preservar, porque como vos decís, muchas casonas históricas de nuestro país se perdieron en esa época. Estamos nosotros entre la Catedral de Asunción y la Universidad Católica, en este paseo comunero se llama, ¿verdad? El paseo comunero, que ahora ya tiene todo rejas y que me da mucha tranquilidad, porque cuando yo estudiaba acá en la Católica pasábamos por acá y las puertas de la catedral estaban abiertas en el costado. Y esto también estaba allí no sé yo, para que quiera pasar nomás entre, y nos daba bastante preocupación. Así es, tenemos gracias a Dios también una seguridad constante hoy día, ¿verdad? Con las rejas que se abren sí al paso del público desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Así que invitamos a la gente a que venga a visitar el museo, que a pesar que parezcan las rejas cerradas, están abiertas como para el ingreso al museo y bueno, están como para custodiar también, ¿verdad? El acceso, sobre todo nocturno, a un lugar histórico. Tenemos esa seguridad al menos. Bueno, vamos a ir ubicándonos. No sé si queremos hacer alguna pausita, querido amigo, ¿verdad? Entonces, nos vamos en este momento a centrar en la casa, como bien dijo el país Hugo, ¿verdad? Históricamente su importancia también ya nos contó el país. Acá se mató Pedro Juan Caballero después de que el doctor Francia apresara a quienes conspiraron en contra del gobierno, de su gobierno, y convirtiera esta casona de los Yegros en una cárcel. De regreso de la pausa, aquí en Yajapá te vamos a mostrar el lugar en donde se sacó la vida Pedro Juan Caballero y en donde con su sangre había escrito por la pared. ¿Me equivoco? Así mismo, vamos a estar conociendo esos lugares y otros lugares más interesantes también. Quédate con nosotros, esto recién empieza aquí en Yajapá. Queridas amigas, queridos amigos, ustedes quieren saber un gran secreto. Saben además que yo siempre les presento los mejores productos. En este caso les quiero hablar del Magro Plan, de este té fabuloso para adelgazar y también controlar el peso. ¿Qué tenés que hacer? Tomar el té y además realizar algunas actividades físicas. Pero por sobre todo concéntrate en esto, en el té Magro Plan, para adelgazar y para mantener el peso. Esto consume Lorenita Arias y se ve cada día mejor. Hacé como ella, hacé como yo. Toma Magro Plan. Magro Plan es mi plan. Seguimos nosotros caminando, padre, acá. Pero antes, dice, escanea el código QR y obtendrás nuestro tríptico. Asimismo, tenemos también en la web, ¿verdad? Tenemos nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook también como Museo Bogarín, y también tenemos los códigos QR para hacer una visita guiada tecnológica también aquí en el museo. Pues yo quiero que vos me cuentes, no dejemos allí el código QR. Mira, horcones y todo tenemos todavía acá, padre. Estas son antiguos capiteles de antiguas casas coloniales de Asunción que fueron demolidas en la década de los 60-70. Sí, gratitud a Gerardo Dol. Hay gente que colabora, padre. Sí, existen placas históricas también agradeciendo a las familias que ayudaron a la reconstrucción y a la restauración de este edificio en la década de los 80. Bueno, perfectísimo. Sala Bogarín. ¿De qué se trata la Sala Bogarín, padre? Y aquí vamos a conocer, digamos, al dueño de casa, sí, a Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, a quien le debemos el acervo que tenemos.
Esta es la sala dedicada a la figura de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Monseñor Bogarín nació en Buyapeú, poquito antes de la guerra del 70, de 1863, y él muere, Monseñor Bogarín, después de la revolución del 47, en 1949. Es una de las personas más recordadas de la historia del Paraguay. Su exequia duró 15 días en total y su cuerpo reposa en la Catedral de Asunción. Él, cuando se ordena obispo, tiene una frase muy importante: por la patria y por la familia, pro aris et focis. Por eso él se dedicaba a visitar todas las familias del Paraguay, a recoger la memoria histórica del Paraguay y a alentar al paraguayo al trabajo y a la familia también. Aquí tenemos el primer objeto que Monseñor Bogarín coleccionó, porque él fue un coleccionista de antigüedades, por eso tenemos su museo. Es parte de la cruz de la torre de la iglesia de Humaitá, bombardeada durante la guerra de la Triple Alianza, y él obtuvo este objeto como su colección porque le recordaba a su papá. Su papá fue muerto durante la guerra y sobre todo defendiendo la iglesia de Humaitá. Tenemos la silla que fue de su mamá también. Monseñor Bogarín quedó huérfano durante la guerra de la Triple Alianza. Su padre muere en batalla y su madre muere de cólera. Con esa memoria histórica de haber vivido esa primera guerra, Monseñor Bogarín se dedicó también a coleccionar objetos históricos del Paraguay para enseñar que el Paraguay no solamente tenía un pasado bélico de tristeza, sino también un pasado de gloria, sobre todo en las misiones jesuíticas y franciscanas y toda la economía de la época colonial. También fue un gran interesado por la historia, por la cultura y la fe. Lo que más me gusta es la pasión con la que contás todo, padre. Se nota que vivencias todo esto, estás viviendo y que te gusta lo que haces, y te felicito por eso. Te felicitamos todos porque estamos disfrutando un montón quienes en este momento estamos viendo Yajapá. Este arcón o baúl también es muy antiguo, parece. Este es un baúl, el baúl que usaba Monseñor Bogarín, con el que él ingresó al seminario, donde él guardaba su ropa, ¿verdad? Por mucho tiempo él guardó en este baúl su ropa. Tenemos el aguamanil donde lavaba su mano y su cara también en las mañanas. Tenemos aquí el báculo episcopal de Monseñor Bogarín. Los obispos utilizan un báculo a semejanza de un pastor, como Cristo buen pastor. Y este báculo episcopal le regaló el Papa León XIII por su ordenación episcopal. Tenemos aquí arriba una fotografía del día de su consagración episcopal. A él lo consagra Monseñor Lasaña y fue el obispo, y sigue siendo en la historia del Paraguay, el obispo más joven del Paraguay. Cuando tenía 31 años, el Papa León XIII le nombra obispo del Paraguay. ¡Wow! Esto es historia pura, padre. Nosotros, Monseñor Lasaña, Monseñor Bogarín, me parece un colegio, ¿verdad? Cada vez que escuchaba eso pensaba el colegio o algunas calles. Pero acá estamos en su casa, con sus cosas. Esto le regaló un papa a Monseñor Bogarín. Increíble. Y sobre todo lo que viene después, porque después de la guerra el Paraguay quedó tan devastado que el Papa León XIII sabía que en el Paraguay se habían, ¿verdad?, perdido, digamos, todas las joyas, todos los objetos de metal precioso. Por eso el Papa le regala este báculo bañado en oro con piedras preciosas, más otros objetos como mitras, como capas pluviales, al nuevo obispo del Paraguay. Pero sucedió algo, Mili. ¿Qué pasó? Que cuando el pueblo paraguayo vio que el Papa le regaló a su nuevo obispo cosas tan lindas, el pueblo también quería regalarle cosas a su nuevo obispo. Sí. Entonces, por ejemplo, las huérfanas de la Providencia le regalaban pañuelitos bordados. Aquí tenemos un pañuelito bordado. De estas tenemos otras colecciones más, ¿verdad? Una colección amplia de pañuelitos bordados para regalarle al nuevo obispo. Pero también existían otra gente, ¿verdad?, que decía: no sabemos bordar, no tenemos oro, ¿qué le podemos regalar al nuevo obispo? ¿Y qué le regalaban? Y le regalaban, por ejemplo, vajillas que eran de su abuelita, vajillas que eran de su familia, y es así que tenemos una colección bastante interesante aquí de vajillas coloniales completas todavía, ¿verdad?, que la gente le regalaba al nuevo obispo. Ídolo total era entonces Monseñor Bogarín, ¿verdad?
Le querían mucho porque era un cura de pueblo, era párroco de la catedral antes de ser obispo, es campesino, él crece en el campo, él habla solo guaraní en sus primeros tiempos, ¿verdad? Y era muy cercano a la gente, por eso lo querían muchísimo. Él recorrió el Paraguay 3 veces durante 54 años. Sí. Y cuando hablamos recorrió el Paraguay, recorrió todo el Paraguay, casa por casa. Aquí tenemos las maletas que él utilizaba en sus viajes pastorales a todo el Paraguay. Aquí tenemos un busto que le había hecho ya póstumamente el artista Germán Guyari.